Curso esotérico de alquimia, sábado 9 de marzo del 2024, octava clase, etapas y procesos de la alquimia, antecedentes filosóficos y bases y fundamentos de la alquimia antigua. Cultive la quietud y el silencio. Buenos días. Respire lento, relajado, profundo y consciente. Cultive la quietud y el silencio. El proceso espiritual no es creer, no es entregarse sumisamente a un Dios o a una creencia. El proceso espiritual es un proceso de transformación interior. Por eso sin alquimia no hay proceso espiritual. Y las religiones buscan mantenerte en ese engaño. Recording in progress. El camino es la meditación. Respire lento, relajado, profundo y consciente. Vaya al reencuentro de la persona que más debería amar. A usted misma, a usted mismo. Si no tiene tiempo para usted, así le esté dando mucho a los demás, su vida está perdida. Por eso debemos ser egoístas en el amor. Primero alcanzarlo para nosotros, porque no puedes dar lo que no tienes. Solo puede dar lo que tienes. En el amor hay que ser egoístas, primero alcanzarlo para mí, llenarme de amor, y desde esa fuente, como un árbol que da muchos frutos, entrego sus fragancias a los demás. Saca todos los días un tiempo para tu alimento interior, tu sadhana. Si no te vas a volver un mendigo espiritual, un mendigo en el amor. Más que mendigos nos volvemos pordioseros, pidiendo a todo mundo que nos dé.
Cuando somos la fuente eterna del amor, de la espiritualidad y de la vida. Antes de comenzar quería comentar algo. Afuera siempre estamos dejando lo que tenemos que hacer adentro. La razón de ser, de tener cuerpo físico en este planeta es venir a hacer un aprendizaje espiritual. Que un Dios experimente. Eso es lo principal. Lo demás son anexos al viaje. Y lo demás fue lo que se convirtió por el ego en lo principal. Familia, mascotas, títulos, profesión, dinero, fama. Pero la razón de ser de esta experiencia humana es que un Dios experimente la materia y que conectes nuevamente con la fuente, la causa centroprimera de la creación. El nombre que más me gusta para referirme a lo supremo. La fuente centroprimera de la creación. Entonces, como hemos sido unos dioses tramposos, dejamos afuera el mapa para estarlo viendo en todo lo que pasa. Porque afuera no hay nada que no venga de adentro. ¿Qué se celebró ayer? Conmemoración del Día de la Mujer. Es más, dentro de poquito les traen el Día del Hombre. Y dentro de poquito les traen el Día del Niño. Ya también existe. Y dentro de poquito les traen el Día de la Madre. Existe. Y dentro de poquito les traen el Día del Padre. Y dentro de poquito el Día del Amor y la Amistad y el Día del Halloween, el otro niño, el interno, el del dolor. Y en agosto el Día del Abuelo. El día de los abuelos. Ay, si no te quedan clases en preescolar. Guillermo, si contaste el día es que el peluquero, el día yo no sé qué, el día de todo, contador. De la mascota, de todo eso. Eso todo viene del inconsciente colectivo. O sea, viene de adentro. Y si bien el sistema, el enemigo secreto, hizo su negocio en eso, que es mantenernos yendo a los centros comerciales a gastar, detrás hay un principio espiritual, que es el que quiero resaltar. ¿Lo estamos entendiendo? Sí. No nos quedemos con el elemento afuera. Vamos a hacerle el golazo de chilena al enemigo secreto. Los que no conocen de fútbol, el golazo de chilena es un gol espectacular que se hace de espaldas, pues que sí. Y para eso les tengo una tareita más en el laboratorio del cuerpo y en el laboratorio de la vida. ¿Y cuál es el trasfondo espiritual de los siguientes? Eso es lo que le voy a explicar. Allá vamos. Para ponerle la tarea. Allá
Y es uno de los trabajos de alquimia, por eso lo pongo como tarea. Porque uno de los trabajos de alquimia es que tenemos que conmemorar y reconciliarnos con la mujer que llevamos dentro. Debemos conmemorar y reconciliarnos con el hombre que llevamos dentro. Debemos conmemorar y reconciliarnos con el niño que llevamos dentro. Lo mismo pasa con la mamá, lo mismo pasa con el papá. Pero vamos a dejarlo hasta ahí. Esos tres primeros elementos. Mujer, hombre y niño interior. Cuando se le hace una celebración a la mujer, o al hombre, o al niño, ¿qué es lo que se hace? Una fiesta. Una fiesta. Se le compra ropa. Se va a comer. Normalmente se busca algo que le guste a ese ser. Sí. Sí. Lo tiene en cuenta todo el día. Sí. Le hace mimos, cariños, atención, ¿o no? Sí, todo eso. Eso es cuando le hacemos. Sí. Una atención especial. Hay que hacerlo todos los días. Déjeme, yo termino. No se me adelante, niña hiperactiva. Esta es la estudiante hiperactiva. Porque no yo de la tarea que estoy poniendo, una tarea más, ¿correcto? Porque es parte del proceso alquímico. Usted sin darse cuenta, si va haciendo las tareas, se va convirtiendo en un alquimista consciente. Y se va a dar cuenta que no había que ir a hacer un montón de piruetas raras. Sí. Ya saben todas las tareas que traemos. Estar en el ahora, la respiración consciente, un tiempo para el sadhana, sí, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso, que es lo que usted hace con celebrarle a la mujer, lo va a hacer con su mujer interior, sea hombre o mujer, porque por lo general está abandonada y maltratada. Y aún las mujeres han maltratado a su mujer interior. Todavía tiene hoy para que se lo celebre. Pero la tarea consiste en que usted le va a hacer la celebración a su mujer interior todo el día. Va a estar pendiente de ella. Y cuando hablo de mujer no me refiero, la mujer no es solo la forma. O sea, nalgas, cadera, pelo largo, uñas largas, no es eso. Eso es parte de lo femenino. Pero la mujer, lo femenino, más que la mujer es lo femenino, la parte femenina de Dios, la diosa. Cuando estás haciendo eso, lo estás haciendo por tu diosa, para dejar de ser fastidiosa. Sí. Porque si no eres diosa, te conviertes en fastidiosa. Sí. Contigo y con los demás. En nombre del amor. Sí. Queriendo vivir la vida del otro. Entonces vas a estar, tarea, atenta, celebrándole a tu mujer interior. Y más que una forma corporal, son cualidades. La maternidad, la suavidad, la ternura, el amor, el magnetismo, todo eso son cualidades del femenino, el cual la mujer supuestamente encarna. ¿Por qué digo supuestamente? Porque hay muchas que hasta aún siendo mamás con hijos son hombres. Usted entra a interactuar con ellas y son hombres a toda hora compitiendo con los hombres. Observe, ¿qué hacen dos mujeres cuando se encuentran y qué hacen dos hombres? Cuando salga con alguien, observe, ¿qué hacen dos hombres cuando encuentran? ¿Qué hacen dos hombres cuando encuentran? Conversar. Empiezan a medir su fuerza. Juegos, sí, como dos machos alfa. Dos machos, obsérvenlos desde chiquitos, sus juegos son competir para ser macho alfa. Bruscos Y miren los hombres, jugando de manos, sí. Eso está ahí, innato.
es parte de la naturaleza del macho, es parte de la naturaleza del masculino. ¿Sí lo entiende? Ajá. ¿Cómo son dos mujeres? Ay, el cabello tan hermoso, le soba el cabello, le mira las uñas, sí, ay, sí, es otra cosa, ¿sí me entiende? Las mujeres se acogen, pero se volvieron masculinas y no competir. Competir con ella es competir con el macho. Observen que el reino animal nos enseña qué debemos hacer. Entonces, tarea para el laboratorio de la vida y para el laboratorio del cuerpo. Una más, viene a ser la sexta, sin contar las que puse pues afuera. Sí. Conmemorar y celebrarle todos los días, por lo menos una vez a la semana, el día de la mujer a su mujer interior. Y como arrastre a su hombre interior y a su niño interior. Entonces tiene que saber, cuando uno le va a celebrar el día a la mujer o el día al hombre, uno, ¿qué es lo que le gusta? Ah, no, es que le gusta comer eso. Ah, no, es que le gusta ir a hacerse un masaje o estar en el turco, salir al campo. Entonces vas a mirar qué es lo que le gusta a tu mujer interior para que le celebres cada vez que puedas. Todo eso, mire todo lo que implica la alquimia, una serie de trabajos, y son interiores, y esto va a llevar a un proceso de transformación interior, a que empieces a amar a esa mujer que eres, con tus arrugas, con tus verrugas, con tus cicatrices, con tus gordos, con tu falta de nalga o de tetas. Porque te vas a dar cuenta que ser mujer no es una vagina ni es un cuerpo. Que es como uno empieza. Tanto la mujer como el hombre. Empieza a ver ese género como un cuerpo. Y la que sigue ahí, entonces, a los 60 años va a querer usar minifaldas, va a querer hacerse operaciones, va a querer hacer un montón de cosas porque no ha entendido qué es ser mujer. Porque no ha vivido la juventud. Independiente, por experiencia, pero por lo menos eso, para que se vayan realizando. Imposible que llegues a ser alquimista, sí, si no te realizas como ser humano, si no te realizas como mujer o como hombre. Es tu tarea. Lo que me faltó como mujer, pichar más, tener más sexo. Entonces, desatrásese por lo menos con usted. No empiece a buscar muchachitos. Ayer veía una pareja. La señora no está mal. No tenía menos de 60 y el muchacho no tenía más de 30. Y ella era guinda jalándole trompa. Malo. No es malo. Pero de pronto, Muy bueno. de pronto, ni es el lugar, ni es la edad, ¿sí me entiende? Hablo de realizar. Tú a esa edad ya tienes que haber estado lleno. Y eso que no estoy hablando de suprasexualidad, donde hablo de lo que es el beso, el abrazo, el baile, que si lo has llenado como angustia existencial, como necesidad existencial, afuera no necesitas replicarlo, ni lo necesitas. Eso está en el curso de suprasexualidad, en el segundo nivel, el arte de amar al otro, para no tener esa necesidad, porque necesito estar besando, acariciando, abrazando, sobando, o que me soben, o que me besen. Angustias existenciales del gran conflicto existencial que no es resuelto y que espero que otro venga y me lo resuelva. Pero no lo estoy hablando desde ahí, lo estoy hablando desde otro nivel. Estoy aprovechando lo que pasa para meternos al trabajo. ¿Queda clara la tarea? Sí, Guillermo, ya claro. Que las hagas o no las hagas depende de ti. Si no las haces, le pasa como al estudiante que a lo último saca el cartón solo para mostrarlo. Pero nunca llega a ser o abogado, o médico, o profesional en ningún área.
Lo mismo va a pasar con ustedes si no hacen las tareas y van involucrándole en la vida. No esperen que al final les entregue un taller donde ya se vuelva alquimista, no. Te vas a volver alquimista consciente, porque ya lo eres, en el transcurso del proceso. Y ya les he ido entregando 6 herramientas para la alquimia interior, que se las voy a estar recordando. ¿Alguna pregunta sobre eso? Mire que yo cojo todo lo que está pasando afuera para que vamos, que eso no sucede, porque si no hay nada, no se mueve ni la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. ¿Quién dice eso? La Biblia. Y ya por física cuántica se sabe, y por neurociencia se sabe que eso es verdad, se ha demostrado. Neurociencia y física cuántica han demostrado que afuera no sucede nada, porque afuera solo hay un caldo de energías, información esperando qué decides tú hacer con tu pensamiento, con tu intención, con tu deseo y con tu sentimiento. Y esa es una de las claves de la prosperidad. Muy bien. Les envié esta semana. ¿Qué les envié esta semana? Una fotico de los símbolos, fuego, aire. No, eso fue ayer, pero bueno, sí, pero ¿qué les mandé? Nos mandó la meditación de... Les mandé la conferencia, el símbolo como herramienta del camino espiritual, una conferencia que dicté en un curso de Reiki nivel 3. Ya que en el nivel 2 y en el nivel 3 se trabaja el símbolo. Y garantizado que ese tema no lo entregan en ninguna parte. Usted le entran en Reiki nivel 3, usted llega de una vez, le empiezan a Chokurrei, Seihiki, Honcha de Chonen, Daikomi y Raku, pero no les enseñan eso. Eso lo entrego, en el nivel 2. Porque en el nivel 3 se entregó el camino espiritual a través de esos símbolos. Valor agregado de esta escuela. Lástima que ya no hace esta escuela porque no hay a quién. Sí. Y esas 2 conferencias, los símbolos del Reiki como camino espiritual, donde hablamos de la estupa. El que más lo habla en cualquier curso de Reiki, sea internacional, sea lo que sea, sean maestros, porque ahí es que maestros y yo no hay que más cosas. Sí, nos entrega la estupa como meditación y como camino espiritual, los símbolos. Y en esta escuela, es más, por ahí está grabado. Ahí también está grabado, que ese fue el que les mandé. El que quiera profundizar más sobre el símbolo, porque la alquimia es puro símbolo, y el lenguaje del alma es el símbolo, y el camino espiritual es a través del símbolo. Sí. Ahora que veo a Patricia, que me llevó a la Universidad de Antioquia, lo primero que vi es que el corazón, en estos días las mando, el corazón y el símbolo de la Universidad de Antioquia es todo una arquitectura, un símbolo de alquimia. Aquí a ella se lo expliqué ese día. Nunca me lo habían explicado también, estando tantos años allá. En estos días se los mando y se los explico. El corazón y el símbolo de la Universidad de Antioquia, el alma mater, la madre del alma. Sí. Estáis matando el alma. Sí. Es un símbolo profundo de alquimia, un golazo que le metió la jerarquía ahí sin que se dieran cuenta a través de un artista. Porque el alquimista es un artista. Al alquimista le llamaba artista. Por eso esos que ahora se llaman artistas, entonces alquimistas, usted los ve vuelto mierda. Su vida, su familia, su ego. Pero artistas, mire el golazo que le metieron a la universidad. ¿Cuántos años lleva eso ahí? Diciendo que el corazón del alma mater, de la educación, es la alquimia. Yo le tuve un videito en estos días, en esta manera los mando y la otra manera les explico, para que se den cuenta que no les estoy diciendo mentira. Ahí está para que lo vea solo el que sabe ver. Porque frente a nuestras narices nos dejaron todos los secretos. Por eso está el símbolo. Mire, vea.
Y como buen educador, vea, tengo tableritos, el abuelo, la abuela, la mamá y el hijo. Sí. La generación. Sí. Así debe de ser. Y no me alcanzan los tableros. Me duelen los dedos de escribir, me paso todo el día escribiendo. Esto aquí, lo que le traigo, no crea que eso es improvisado. Eso es horas y horas de extractarle el zumo a libros, contenidos, meditaciones, para que ustedes solo tengan el zumo. No crean que vengo a leer. Yo solo estoy usando mis partituras para hacer arte de cada clase. Eso no se enseña de tipo de pedagogía, ¿cierto? No. Hacer una clase, una obra de arte. Ustedes ven que me entrego con el alma. Por eso yo soy otro. Si usted me ve en la vida cotidiana, los que están cerca de mí saben que yo soy otro en clase. Y me han hecho ese reclamo, pero vos como sos, sí, que hasta te reís y chistes haces. Sí, porque yo me transformo, hago un proceso de alquimia, eso es lo que les entrego. No quisiera que viva mucho conmigo, no lo soportaría, y no es charlando, siempre me he recomendado como amigo y como profesor. Tener dos genios. No, es que todos tenemos, la madre tierra lo tiene, a veces no es invierno, a veces no es verano, bipolar, de hecho es cuatripolar. Otoño. Todos somos tripolares, cuatripolares. No, no es eso, sino por mi temperamento tan fuerte y por ser tan arrollador, porque cuando menos pienses te estoy empujando, o física o psicológicamente, por mi energía. Voy a cambiar un foco y muchas veces estoy así, ¿verdad? Mi energía. Por eso si yo no hubiera encontrado este camino, yo ni vivo estaba. Sí, a través de este camino pude pasar los 25 y los 50 años, los tiempos que iba a pasar de muerte, y los trascendí. Ya estoy viviendo tiempo extra. No vengo a hablar de mí, pero ya que me lo preguntaron, les digo eso. Por eso le digo, vivir conmigo a veces es muy difícil. Por eso tengo que estar solo la mayoría del tiempo, por el voltaje que manejo. Y si no, inténtelo algún día, invítenme. Claro que cuando voy invitado, yo me pongo en modo de cuando voy invitado, voy en modo de pegado. Y en modo de pegado, yo lo que quiera. Pero cuando arranco en mi vida cotidiana, a veces voy tan a la carrera que la arrollo al otro. Y no solo físicamente, sino psicológicamente. Y no lo hago adrede, cuando uno piense. Y eso que trabajo en Tai Chi hace más de 20 años. Imagínate, no, es que no estaría vivo, la verdad. Bueno, si quieren profundizar más sobre el símbolo, que es la base de la alquimia, tengo otra conferencia y esa sí no se las voy a mandar, no va a ser tan alcahuete, que se llama El símbolo como lenguaje del alma. Ese ya no lo dicté en un curso externo de Reiki, sino que lo dicté a unos muchachos que estaba preparando para la segunda cámara. Está ahí. Cuando usted consulta al uno, ahí está el otro. Ese es más profundo en cuanto a que ya meto el símbolo como lenguaje del alma y en relación con el misterio. De hecho, dos de esos muchachos que usted oye ahí ya han desencarnado y eran muchachos jóvenes. Sí. El uno se suicidó y el otro, por el voltaje que manejaba, porque también manejaba una naturaleza fuerte, no soportó, y el otro, el COVID se lo llevó y era joven, muy joven. Pero también cuando usted se mete a jugar a ser guerrero, le dan duro. ¿Por qué? Porque está disfrazado. No se disfrace de alquimista ni de ser espiritual. Más bien siga común y silvestre y puede que viva hasta viejito. Miren, no es lo mismo un soldado para el enemigo que un civil, ¿cierto que no? El soldado puede ser un objetivo. Usted se disfraza de espiritualista, va a conferencias, hace cursos, sí, hace rituales, se disfraza, pero no hace nada
El enemigo secreto que tiene adentro lo ve como un objetivo, no de papaya. O juegue en serio o no, o hagas el bobo más bien. Es la invitación. Y creo que parte de estos desencarnamientos forma parte de eso también. O sea, esos que empezaron a jugar en serio, disque en serio, y a la final. Puede ser proceso kármico o otras cosas, no quiero hacer pues juicio. Solo que digo que es bueno porque sé por experiencia que eso pasa. Bueno, estamos en este curso práctico y esotérico de alquimia. Práctico y esotérico, porque voy a profundizar lo que más pueda en lo oculto. Estamos en la 8ª clase, antecedentes filosóficos. Estamos en una parte que tiene que ver con bases y fundamentos de la alquimia antigua, que tiene mucho que ver con los símbolos, que normalmente la gente o no los ve, o sí los ve, porque usted está en un libro y ve esto y sigue de largo. Y si los ve, no los entiende. Y ahí está la clave. Guille, yo te sugiero que, pues, si es posible, por ejemplo, estos símbolos, que nos lo puedes sacar como la copia y nos la vendés acá. No, vea. O hay que hacerlo. No, vea. Yo se los mandé para que usted lo haga. La tarea de la semana pasada fue que usted lo haga. Para que pueda hacer un trabajo aquí y para que el símbolo te entregue el mensaje. Ahora, ¿no lo quiere hacer? Imprímalo. Yo le mandé, lo imprime. Que yo lo imprimo y yo luego lo hago en el cuaderno. Por eso se los digo. Ya lo mandaron. Bueno. Lo mandó al grupo. Eso está en el grupo de la semana pasada. Alcahuetes. Yo lo que quiero es que busque. Sí. Sí. Bueno. Pero Ahí se los mandé. el ejercicio hay que hacerlo, lo expliqué la semana pasada y por eso les puse la tarea. Tanto, pues tan alcahuete no soy, porque es que si le hago la tarea, aprendo yo en ustedes. Pero la idea sí es hacerlo para uno. Claro. Para que lo haga como mandala y el te hable y esa matriz se vaya impregnando en tu cerebro. Yo miro cualquier símbolo y si tiene raíz, téngalo por seguro que yo empiezo a ver un montón de cosas. Cosa que usted lo ve y es como que le hablaran en chino. ¿Sí me entiende? Entonces la tarea es suya, no mía. Me está queriendo devolver la tarea es suya, vuelve y la devuelvo. Correcto, entonces un momentico que tengo aquí las partituras un poquito. Bueno, para hacer su tarea la alquimia, estamos viendo la parte que tiene que ver con las 3 fases y 3 procesos de la alquimia. La semana pasada hablamos de los 3 símbolos, los 3 principios, el mercurio, la sal y el azufre, que pusimos una tarea ahí. Para hacer su tarea la alquimia tenía 3 fases o etapas que se identificaban fácilmente por su color y un animal característico. Le hice un pequeño resumen en 5 minuticos de lo que vamos a tocar hoy. La primera etapa la representa el color negro. El animal es el cuervo y se conocía con el nombre de nigrero. La segunda etapa de partida, esta primera etapa está caracterizada por la putrefacción y representa el primer trabajo interno. Les decía, con lo que nadie quiere trabajar, la basura. Una cultura, su desarrollo, el desarrollo de una cultura no se ve por el avance tecnológico,
sino por el manejo que haga de sus residuos y basuras. Y casi nadie se quiere entender con su mierda, con su basura. Y ese que no quiere entenderse de su basura es el que más basura genera, porque otro le está encargando de eso. Hasta que algún día te conviertan en el que se encarga de la basura de los demás. Eso no es gratuito. Que la vida ponga a estos muchachos, por ejemplo, a recoger la basura, el aseo, o a los que barren para los demás. Si no lo haces cuando tienes que hacerlo, que pudiste haber sido un presidente de la República, de pronto en otra vida, en otra encarnación, venís a recoger basura. El olor de la basura todo el día en tu vida. ¿Y qué te está indicando? Entonces, el nigredo tiene que ver con el negro, con el trabajo. Mire, el uniforme de la escuela, blanco y negro, las dos primeras etapas de la alquimia. Y vaya a ver la yoga de hoy en día. La yoga de hoy en día nadie quiere entenderse con el negro, y eso va desde afuera, puro fanatismo. A John lo echaron de una escuela porque iba con el uniforme de la escuela, que tenía que ir de blanquito. Y así se disfrazan psicológicamente en una clase. Ponen cara de ternero huérfano, sí. Empiezan a hablar como afeminado, creen que es hablar como mujer. Lo que pasa con los artistas de hoy, empiezan a hablar gaysudamente, entonces piensan que eso es ser artista. Lo mismo pasa en una clase, empiezan a hablar que suave. Desconociendo que el primer trabajo de la alquimia es el trabajo con lo negro, con lo oscuro, con tu basura, lo que nadie puede hacer por vos. ¿Quién puede defecar por usted? ¿Quién se puede bañar por usted? Ese es el nigredo, el que nadie quiere. Por eso no están haciendo el trabajo de la alquimia, porque como no conocemos las etapas, nos metemos mentiras. Y ahí donde esas son las raíces que yo digo, vos sabés si hay o no. Sí. ¿Quiere saber qué tan maestro es un maestro? Vaya y contradígalo. Cuando todo el mundo lo esté, verá. Se le viene a todo el mundo encima y verá. Este se sale del mismo. ¿Eh? Y pues el mismo también. ¿Qué vas a decir? No, que lo que pasa es que estamos en una cultura donde es una apariencia. Tenemos que mostrar, no, si somos los seres, mejor dicho, celestes. Por eso les digo que eso es parte del proceso. Ya estamos conociendo la primera etapa, la del nigredo, y eso va en el trabajo interior para que no nos digamos mentiras. Esta escuela, desde el comienzo usted empieza a verse con lo negro. Lo primero que se le decía, ya no, pero lo primero que le decíamos es consiga el uniforme. Sí. Y ese negro que tiene de la cintura para abajo, que es donde está lo negro, porque el negro pudo haber estado arriba, no, está abajo. Sí. Te tienes que empezar a encargar de lo tuyo, de lo negro que vos tenés, y empezar por verlo, porque lo primero que tenemos que hacer es reconocer y ver lo negro que tienes. No hay nadie que no tenga una parte negra. Lo que pasa es que todo el mundo lo oculta. Téngale miedo a esos que usted los ve muy buenos y por fuera. ¿Cómo será su parte oscura? Esta etapa es donde la materia está negra y sin forma. Esta fase inicial a veces es llamada melanosis y está relacionada con la putrefacción y la disolución de la materia, el caos. Lo primero que hay que hacer, usted va a hacer una casa, ¿y qué es lo primero que tiene que hacer? O contratar a alguien que haga, romper, tirar, o sea, meterse con el lodo, el fango, las fallas que hay para poder construir. Lo que pasa es que usted de una vez compra la casa ya hecha y se ahorra todo eso. Y no es gratuito que sea, pero en la época de mi padre y de mis abuelos, si usted quería casa la tenía que hacer. Pero ya pasamos esa etapa, como pasamos la etapa de andar en burro y en caballo. Ya andamos en carro y en avión. Pero ahí está grabado, pero se nos olvidó. Y como se nos olvidó, nos toca repetir la historia. Como afuera adentro, para construir una casa y para hacer un trabajo interior. Esta etapa es el punto de partida del proceso alquímico y simbólicamente se refiere al caos primordial del que nació el cosmos. Lo que se repite en el cosmos, hubo un caos para que naciera todo. Usted necesita nacer como un ser espiritual, necesita generar un caos. Facilito, vamos al ejemplo. Usted va a organizar su casa.
o llega a una casa que se va a pasar, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Revolcar todo. Si va a arreglar la casa, mover camas, mover closet, empieza a salir cucarachas, arañas, ratas, alacranes, empiezan a salir bichos. Lo mismo pasa por dentro, hay de todo. Lo primero que hay que hacer es generar un caos. Y no, la gente hoy en día en nueva era, como se volvió moda, piensan que lo espiritual es se va elevando y flota, se va elevando, sí. Y cuando no les hablan así, sino que habla como hablo yo, que entro a romper, ese tipo no tiene amor. Lo que pasa es que antes de llegar a la rosa, yo tiene que pasar por las espinas y es lo primero que muestro. Entonces ahí es donde está el trabajo, ese es el primer trabajo, el caos interior. En esta primera etapa sucede el separation o la separación, o sea, la separación de los tres principios de alquimia que ya conocemos. Hay dos caminos, ahora se los explico. Hay dos caminos. Uno, el cómo el universo vino formando todo a través de la alquimia universal. ¿Cuál es el otro? El camino que tienes que hacer tú de regreso para poder llegar otra vez al origen, a la fuente. En esta primera etapa sucede allá. En los antiguos textos de alquimia era representado en forma encriptada con la imagen del cuervo. En alquimia no te decían esto que yo te estoy explicando como ahora. Solo te mostraban, primera etapa, el negro y un cuervo. Y vaya, encuentre usted lo demás. Si encontraba lo demás, le explicaban lo que seguía. ¿Y qué hace un cuervo? Come el chulo, come lo podrido, la El gallinacito, el cuervo es de lo más, la hiena es de lo más importante en el sistema ecológico. Limpian el mundo. Limpian la mierda, la basura, la podredumbre para que no hayan enfermedades. La hiena que tan fea es y que sí. Y ella se come hasta esos desperdicios de huesos y cosas y así desaparecen las enfermedades. Nosotros tenemos que alimentarnos de la podredumbre que hay adentro para que pueda florecer el loto más hermoso en nuestro interior, que es el símbolo del alma, para que el alma florezca. Si no hace eso, ¿qué pasará? Lo que ha pasado con una sociedad hipócrita como en la que vivimos. Todo el mundo empieza a mostrar lo que no es y lo dibujan de mala educación, lo dibujan de... Yo a veces soy demasiado primario. Eso es lo que te digo que muchos no soportan. Porque trato de no mostrar tantas máscaras. Y a veces me muestro demasiado humano. Y dentro de estos ciclos naturales, y eso está tachado de feo, de malo, ¿sí me entiendes? Por eso es que te digo que es demasiado difícil conmigo, porque a veces todas esas estructuras pelean en mi cabeza y no, que va, no importa que al mundo no le guste. A veces dejo reflejar algunas de esas cosas en mí, ¿sí me entiende? Porque trato de ser. Si usted se lo ve a un niño, hasta le celebra, ¡ay! Se pelló, ¡ay! Erutó, ¡ay! Sí, dijo hijo de puta, sí, y hasta le celebra. Pero si es uno grande, tiene que estar, porque ya pasó por la educación del colegio, ya pasó, entonces tiene que mostrar las máscaras adecuadas para cada momento. Entonces por eso es que a veces es muy difícil conmigo, porque yo muchas veces rompo esos esquemas y me veo demasiado grotesco, mal educado y burdo. Sí, tratando de ser honesto conmigo, así el mundo me venga encima. Por eso es que le digo que es mejor estar solito. Con vos, con los demás. Entonces está representado por el cuerpo. Ahí, en la yoga está, pero mire que casi nadie trabaja ni siquiera la postura de Kakasana. Les gusta Savasana, les gusta la montaña, les gusta el perro mirando, pero casi nadie. Y mucho menos
Vaya a ver si los profesores de ahora que no tienen la filosofía y sus raíces hablan del contexto filosófico de esa postura. Cacasana. Curioso que sea de caca. Sí, y que se llame cuervo. Sí, y su filosofía está ahí. Muy bien, este cuervo simbolizaba el encuentro del alquimista con su mundo interior, que primero es negro y que lo primero que encontrás es oscuridad y vacío, depresión, tristeza, pesimismo, negatividad. Ese es el caos que encontrás. Ese es el plomo que tenés que convertir en oro. No para que los otros comercien con eso, sino para que brille tu espíritu. Sí. Y que normalmente es el caos, la naturaleza inferior y oscura que tenemos. Da paso a una oscuridad inicial, una muerte simbólica, esta primera etapa. Por eso, si no hay ese proceso, no hay espiritualidad. Lo que pasan en los grupitos de nueva era y sin raíces. Usted los ve a todos flotando, hasta el mismo gurú disfrazado allá con cara de ternero huérfano que se pone una bufanda, así. Lo ve disfrazado y en la vida cotidiana, su vida vuelta a mierda. Eso sí se lo oculta al mundo. Está bien que esté vuelta a mierda porque esté haciendo su trabajo, es normal. Pero no que esté disfrazado de gurú y de buena gente. ¿Sí? La segunda etapa era llamada albedo, con V, y está representada por el color blanco y el animal es el cisne. Es la etapa donde la materia prima se transforma en blanca. Mire que venimos trabajando la materia prima. Vamos a sacarle un tema a la materia prima, porque ahí es donde falla el alquimista. Usted puede ser el mejor sastre, puede ser el mejor panadero, puede ser el mejor constructor, pero si no tiene buena materia prima o no tenía materia prima, ¿qué hace? No puede hacer nada. Así tenga el conocimiento. Sí. Esta etapa a veces es llamada leucosis y se lograba cuando de la masa negra original, el caos y el mierdero que hay, surge un punto blanco, o sea, empieza a hacer un proceso de transformación. Cuando usted empieza con la gelatina, a trabajarla, que empieza a volverse blanca. Sí. Que se expandía hasta cambiar todo el negro del blanco, por el blanco. ¿Sí ven? En esta etapa se producía la purificación. Esta etapa era representada en forma simbólica con la figura del cisne blanco. Es un cisne porque siendo blanco no vuela. ¿El cisne vuela? No vuela. ¿Qué hace? Nada. Nada, pero de nadar. ¿Sí me entiende? Nada. El cisne, por algo lo representaban así. Cuando usted vea un símbolo, empiece a ver ese símbolo qué es. A ver, que el símbolo le hable. Le estoy enseñando a manejar el símbolo, porque alquimia sin símbolo no es alquimia. Y yo no les voy a poder entregar todo. Es el lenguaje del alma. Vamos hacia el reencuentro con el alma. Cuando usted vea un símbolo, no se quede ahí un gallo. No, a ver qué hace el gallo. ¿Qué figura tiene el gallo? ¿A qué hora se levanta el gallo? ¿Qué hace el gallo? ¿Canta? Entonces, sí, todo eso. Una cruz, cualquier cosa, para que el símbolo, a eso es la tarea que les pongo cuando empiece usted, que el símbolo te empiece a hablar y te entregue sus secretos más profundos, que nadie te los podrá entregar. Ya expliqué eso la semana pasada, ¿por qué? Entonces, el cisne no vuela, nada. En la superficie del agua. ¿Y qué es el agua? Las emociones. Las emociones. Y es en donde las emociones se mueven en el alma. Nada en la superficie del alma, de las emociones.
O sea, no pusieron, ¿por qué no pusieron una lombriz? ¿Por qué no pusieron un águila? Sí. O sea, si se logra el trabajo, se podría obtener la transmutación en plata. Si se logra la transmutación en esta segunda etapa. Recuerden las medallas de oro, plata y bronce. Y las armaduras de los caballeros del zodíaco. Sobre eso podría dar una conferencia de más de una hora. Voy a ver si hay aquí, este año hay olimpiadas. Sí. Es la única conferencia que, aunque la he escrito en un libro que escribí que se llama Las Artes Meditativas y que Cristian lo subió al canal, la conferencia como tal no la he dado total. Si resulta quien antes de las olimpiadas de pronto monte la conferencia para tenerla grabada para la posteridad y no quedarme, cuando tengo algo que no lo he entregado, es como que si me picara en la boca, es como que si me picara, quedo cuando lo entrego, es tal vez de lo poquito que me queda faltando por entregar. Por ahí en agosto creo que son las olimpiadas este año. Si ustedes mismos se comprometen a que vienen a la conferencia, o que un día de la alquimia la dediquemos a dar la conferencia, sí, de las olimpiadas, de los olímpicos, antes de que vean pues todos los símbolos de los aros, el fuego y todo eso, si ustedes quieren, podemos hacerla. Ya ustedes deciden. Ese libro ya que está en audiolibro, ¿se puede fotocopiar? El libro lo tengo, cuando quiera lo presto para que lo fotocopie. Entonces cuando estén empezando con la propaganda de los olímpicos, podemos sacar una de estas clases, interrumpimos la alquimia, que no es interrumpirla porque ese tema está ahí, el oro y la plata, podríamos meterlo como uno de las clases de alquimia, damos la conferencia de los Juegos Olímpicos y su relación con el camino espiritual. Porque ahí es donde entregan las medallas de oro, plata y bronce. Y aquí ve que el esquema comienza con el oro filosofal y la plata filosofal. Y si usted ve la saga de los Caballeros del Zodíaco, que sacan la armadura de un cubo, eso lo podría hablar. Eso lo podría hablar el día que hable lo de las armaduras, el simbolismo, porque tiene 9 piezas la armadura, todo ese tipo de cosas, porque es oro, armaduras de oro, armadura de plata y armadura de bronce, y después vienen otras que son las armaduras celestiales y las armaduras divinas. ¿Y qué es la armadura y qué relación tiene la armadura con el alma dura? Sí, todo eso. Puede que ustedes no, pero sus hijos, sus nietos. A mi niño interior le fascina verlas, no se cansa. Y yo a mi niño interior es de las cositas que le doy de vez en cuando. Naruto, los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball Z, Ang. Sí. En las personas que hacen esos, por ejemplo, esos muñequitos, ¿tienen el conocimiento o coincide con que les llega la información, lo plasmen? Vea, esa pregunta me la han hecho en varias ocasiones. Muy buena pregunta. Esa pregunta me la han hecho en varias ocasiones y como ustedes son nuevos se las voy a responder nuevamente. Mire, vea. Hay una guerra por la humanidad. El núcleo de la humanidad son los niños. Hay una guerra por el alma del humano. Sí. Y esa guerra se está librando, básicamente, se libra en la religión, se está librando en la política, se está librando con el dinero, pero en uno de los campos de batalla fuerte son los medios de información. Entonces, el enemigo secreto gana algunas batallas y nos mete un montón de cosas como las novelas, los programas de la red, todo ese tipo de cosas que es para deteriorar, y muchas películas, sí. Pero los hermanos de la luz también ganan algunas batallas. Y en esas batallas
lograr meter películas como Dragon Ball, como donde está todo un proceso, donde Naruto está otro proceso, donde está Kimetsu, sí, un montón. Ahí logran eso. Ahora, ¿y cómo lo hacen? Ahí es donde voy. O películas como Guerra a las Galaxias, Viaje a las Estrellas y todo eso. Algunos son totalmente inconscientes, sino que una mente que de pronto medita, un guionista, el guión, o sea, el actor no tiene nada que ver, por lo general lleva una vida a veces antagónica a lo que está representando. Sí, es más como el de la idea, el guionista, Sí. el que está... Por ejemplo, el capitán de toda la saga de Star Trek, Kirk, uno lo ve, no, este man es un Superman, sí, y cuando lo ve uno ahora ni acepta muchas cosas de esas, sí. Él solo estaba haciendo un trabajo. Entonces, el guión, el que escribe el guión, para responderle su pregunta, muchas veces no sabe, solo lo usa. Él puede, a ver, hombre, qué idea, hombre, yo quiero sacar una película que me dé platica, sí, empieza, sí. Y de pronto abre su mente y ¡pum!, le vacian la información y él está... Y lo que hicieron fue que lo utilizaron para que salga. Otros como Robert Berg, yo no me acuerdo bien el nombre, el de toda la saga Viaje a las Estrellas, él estuvo con contactado, le mostraron, le entregaron y entonces ya él montó la película. O sea, otros son más conscientes. Y otros es que son canalizados, sí, que la jerarquía llegue y los utiliza y ellos son conscientes y lo hacen. Pero es resultado de una guerra aquí en el cielo, sí. Entonces, unas se las gana el enemigo secreto, otras las gana el enemigo oculto, los sombreros blancos, para responderle el asunto. Entonces, de pronto ese tema lo profundizamos, lo de oro, plata y bronce, y las armaduras de los caballeros del Zodíaco, cuando hablé de los olímpicos, si ustedes me lo solicitan. Cuando estén llegando las olimpiadas, si no, nos hacemos los bobos. No, porque es que a veces con el calor y la efervescencia de la energía que yo les entrego, entonces una de las pruebas que les hago es que me hago el bobo. Sí, para que, a ver si me piden la cosa, si hay interés. Y la mayoría de las veces no hay interés, fue la efervescencia del calor. Sí. Muy bien, la tercera etapa se conocía con el nombre de Rubedo, con B. Y estaba representado por el color rojo y el ave fénix. Interesante que entre los caballeros del Zodíaco, el ave fénix, el papel, si ven eso, pero observen mucho el papel del ave fénix ahí de los 5 caballeros. El Harry Potter, Iki. el ave fénix. Iki. Que los caballeros defienden a Atena. ¿Y quién es el Atena? ¿Qué es Atena? Todo lo que representa. De todo eso hablaremos si damos la conferencia de los olímpicos, que está asociado con los caballeros del Zodíaco, pues a todo eso. Sí, es Iki. ¿Y dónde se formó? ¿Cómo se formó? ¿Qué es? Todo ese tipo de cosas. Entonces es pura información que hay ahí. El fénix es... El fénix es... En Harry Potter también está el ave fénix, que es el que maneja, es el ave del mago que en la escuela, no lo sé cómo llama. ¿En cuál película? Harry Potter. En Harry Potter. En la primera que es la piedra filosofal, ahí donde está y el ave fénix está ahí. Ahí es donde lo salva y todo ese tipo de... Todo eso nos va a dar claves. Pero yo solo les entrego por si quieren ser alquimistas y profundizar. El ave fénix es un ave mítica. ¿Qué quiere decir que es mítica? Que es simbólica, que no existe. El centauro es mítico, no existe físicamente. La sirena es mítica, no existe físicamente, pero están aquí. Veo sirenas, ¿qué hace la sirena? ¿Cuál era el papel de las sirenas? El centauro, ¿qué hace el centauro? Porque a Hércules lo entrena, es un centauro. ¿Qué es el ave fénix? Todo ese tipo son arquetipos. El ave fénix es un ave mítica que se incinera y renace de sus propias cenizas. Y se ve en la primera película de Harry Potter, La Piedra Filosofal, cuando él es un niño, porque el trabajo lo tiene que hacer el niño interior. Y con esa comienza la saga de 10.
después trabaja con la serpiente, después trabaja con otras cosas, con la copa, después trabaja con muchas cosas, pero empieza con la piedra filosofal. ¿Y por dónde entró a encontrar las que vieron la película y la han visto? ¿Por dónde entra? Ahí les dejo el interrogante. ¿Por dónde entra? Ahí les dejo. ¿Dónde quedaba allá cuando entra ya a enfrentarse allá? A los perros. Y que todo eso, podríamos hacer un videoforo nada más de eso. Sí. Que es el cerbero, por dónde entra, todo ese tipo de cosas. Este símbolo se ve en la vestimenta de la capa roja de un rey. Estamos hablando de la tercera etapa. La tercera etapa, esta es la que tiene, esta etapa a veces era llamada iosis. En esta etapa se lograba la reunificación de los tres principios originales. Recuerden que con la primera separaba, con la segunda purificaba y con la tercera unificaba. Eso es importante tenerlo claro en un proceso de transformación interior. La primera separa, la segunda. Enseguida hablo de los procesos. Sí. El color rojo en la alquimia es el color del amor y de la perfección. Y nos montaron como el color del peligro. ¿Sí? El rojo y de la perfección. En la alquimia. De ahí las rosas rojas, como símbolo del amor, para darle a la pareja. Sí. Y el rojo sano. Y miren que cuando dan esos premios altos del Oscar y todas las cosas, caminan sobre la alfombra roja, símbolo de que es el último nivel de la alquimia. Que ellos lo hacen paja. Si usted ve, cada rato muestran por televisión el palacio de Buckingham, muestran esos palacios, y ¿qué es el color que predomina? Como símbolo de los altos niveles de la alquimia. Y cuando usted ve a un rey, su capa, como el Doctor Strange, es roja, indicando que ya está en el último nivel de la alquimia, por lo tanto ya es mago. Nada de eso es gratuito, está ahí frente a nuestros ojos. Pero cada vez que nos dijeron que el rojo era peligro, tenga cuidado, nos vendieron la idea contraria, ¿sí me entienden? Vemos las intenciones del enemigo secreto. Lógico que hay que meterse con cuidado, porque la alquimia es de cuidado, pero es el último nivel de la alquimia. En esta etapa se lograban los polvos de proyección, o sea, la piedra filosofal. Uno de los objetivos que buscaba la alquimia. Esto significaba que el alquimista había completado la gran obra. Ya tener el rojo, el ave fénix, implicaba eso. La obtención de la verdadera piedra filosofal. No el oro de los tontos, sino el oro de los filósofos. El de los tontos porque matan por dinero, matan por oro, cuando realmente el oro que hay que buscar era el oro del espíritu. Esta etapa es representada por el fénix, que es consumido por el fuego y luego resurge de sus cenizas. Les recomiendo que traten, aunque sea con sus nietos, sus hijos, se vean la saga de los caballeros del Zodíaco. Y véalo ya con este lenguaje, para su niño interior. En la película del Señor de los Anillos, cuando Gandalf pelea con el diablo, con un dragón y cae a la profundidad y tiene esa transformación del mago gris a mago blanco. Nada más de esa escena, Ranta escribió un libro, ahí lo tengo. Sí. ¿Cómo se transforma? De magos, de Gandalf el gris, que por acá, sí, recuerdo que hace mucho, después de enfrentarse con su dragón, sí, en Gandalf el blanco. Eso está en la primera, la escena está en la 2, en la 1, pero la explicación está al principio de la 2. Muy bien. Esta era la forma como los alquimistas veían el proceso de espiritualización por estas etapas.
que resultaba de una serie de procesos alquímicos al que se sometía la materia prima inicial, que en este caso era el alquimista. Nosotros, cuando nacemos como humanos, con basura, con ego, con máscaras, con toda esa mierda y ese caos interior, esa es la materia prima que debemos transformar en el oro del espíritu. ¿Sí me entienden? Aunque hay que hacer unos procesos en diferentes niveles. En esta etapa el blanco se transforma en rojo y el cisne se transforma en fénix. Recuerde que el negro, el cuervo, se transforma en cisne. Sí. Luego el cisne se transforma en fénix. El negro se transforma en blanco y el blanco se transforma en rojo. Era considerada la creación de la piedra filosofal. Esta etapa es asociada en el cristianismo primitivo con el nacimiento del Cristo y también con el Santo Grial. Así como el oro es el más perfecto de los metales, el Cristo es el más perfecto entre los hombres. ¿Sí ve la asociación? Esta idea es una influencia gnóstica en la alquimia. Se ha utilizado muchos símbolos para referirse a la piedra filosofal. Uno de ellos, de los más conocidos en la alquimia antigua, era el mítico Ouroboro, la serpiente tragándose la cola. ¿Les envié? ¿Se la mandé? Sí. Ya saben, podríamos hablar mucho de ese símbolo. Es el círculo que es el espíritu, él se alimenta de sí mismo como hace la fuente, sí. Pero ese era uno de los símbolos en alquimia y está en la catedral de Nostradamus, sí. El Ouroboro, sin H, ahí lo encuentra, le mandé varios símbolos, para que es bueno que lo haga, a ver que te entregue ese símbolo. Es uno de los símbolos de la piedra filosofal, lo que buscaban los alquimistas. También lo vimos en suprasexualidad. También lo trabajamos en su... Es que en todas partes lo vamos a encontrar, lo encuentra en India, lo encuentra en China, lo encuentra entre los indígenas, sí. Otro símbolo fue el del Santo Grial, la copa sagrada del Cristo. La verdadera alquimia trata de la alquimia espiritual, la transformación gradual del alquimista y no de un pedazo de plomo o de metal. Para ir aclarando pues lo que es la alquimia. El principal objetivo de la alquimia era y es la gran obra y la fabricación de la piedra de los sabios o la piedra filosofal. Esas son las tres etapas. Esta piedra maravillosa posee la propiedad de transformar los metales no nobles o pesados en oro. Y eso es una metáfora. Ya sabemos que si bien lo lograron físicamente, lo que importaba era transformar tú como metal pesado, transformarte en el oro del espíritu. El oro siempre ha atraído al ser humano y no es solo por el valor económico, ya que era el metal de los dioses. Más adelante les contaré todo en cuanto al oro. En realidad esta piedra no es una piedra sino un polvo rojo. Por eso se llamaba el polvo de proyección o polvo de precipitación. Dentro del lenguaje que manejan los alquimistas hablaban de los polvos de proyección, casi nadie hablaba de eso. La filosofía hermética, el polvo se colocaba durante la fundición en el metal vulgar. O sea, usted tenía que conseguir la materia prima, que era un cabo. Ese cabo lo tenía que convertir en la piedra filosofal, que no era una piedra sino un polvo. Y ese polvo era el que le ponía los metales y con el fuego se convertía en oro. Es la metáfora. Sí. La filosofía hermética se refiere a este polvo como piedra, ya que resiste el fuego como si fuera una piedra. La piedra filosofal también ha sido llamada como elixir y también como león rojo. Cuando en los libros de alquimia oigan hablar del león rojo, está hablando de la piedra filosofal o de los polvos de proyección, entre otros nombres.
La auténtica piedra filosofal tiene 3 características principales. Primero, que transmuta los metales. Segundo, que es un remedio universal, o sea, cura todas las enfermedades. Y tercero, se puede utilizar como luz eterna. Los colores de la alquimia. Aunque los alquimistas describen vías diferentes para preparar la piedra filosofal, siempre coinciden en la sucesión de colores que aparecen en la gran obra. Los 4 colores de la alquimia, y hemos hablado de ¿cuántos? De 3. Vamos a aclarar eso. Los 4 colores de la alquimia, que son 4 procesos de la transmutación, son: el primero, que es el negro, que tiene que ver con el proceso del nigredo, y el cuervo. El segundo, que es el blanco, que tiene que ver con el albedo y el cisne. El tercero, del que no hemos hablado, que es el amarillo, y tiene que ver, ese se llama citrinita. Y el cuarto, que es el rojo, que tiene que ver con el rubedo. Pues que tiene que ver con eso. ¿El amarillo con qué llama? Citrinita. El último nivel, el rojo, muestra la madurez y se asocia con la madurez de muchas frutas. De ahí uno de los nombres de león rojo para la piedra filosofal. Vamos a ver los 3 procesos y enseguida decimos algo del amarillo. Las 3 etapas están asociadas a los 3 procesos. ¿Correcto? Ya vimos las 3 etapas, ¿cierto? Nigredo, albedo y rubedo, sí. No se habla del amarillo porque no es una etapa, sí. Son 3 etapas. En la alquimia hay 3 procesos básicos que están asociados a 3 etapas. Y estos son: la primera etapa es separatio, que está asociada a la primera, que es el negro y el cuervo. Y consiste en ¿qué? En separar los 3 principios. ¿Cuáles son los 3 principios? Ya lo sabemos. Sal, azufre y mercurio, eso lo debemos saber casi que de corrido. Sal, azufre, y lo mismo el símbolo. Casi que debo saber aquí ya, si lo he hecho, yo ya lo tengo aquí. Sé cuál es el mercurio, sé cuál es el azufre. Así es como eso te entrega el secreto. Pero si usted ni quiere identificar los principios, nunca te va. Lo que le entrega el profesor no podrá entregar sino un pequeño fragmento. ¿Queda claro? Entonces la primera etapa es la separación, generar un caos. Sí. Y ahí donde tiene que ver con el color negro, en este nivel y con el cuerpo. La segunda etapa, el segundo proceso que está asociado a la segunda etapa es el purificatio o la purificación de estos 3 principios. El color negro pertenece al primer nivel, y el blanco pertenece al segundo nivel. ¿Lo entendemos? Y el tercer proceso que está asociado a la tercera etapa, para que no se me enreden, que tiene que ver con el rojo y con el ave fénix, se llama coabatio, con H intermedia entre coabatio. Es la reubicación de los 3 principios después de la purificación. Aquí se encuentra el color rojo, el color del amor y la perfección. ¿Quedan claras las 3 etapas? ¿Quedan claros los 3? Sí, y quedan claros los 4 colores. El color amarillo es considerado un color de transición, por eso no tiene una etapa. Es por esa razón por la que algunos alquimistas la omiten.
pero el amarillo forma parte del proceso. Es por esa razón por la que algunos lo omiten. Un cambio en esta sucesión de colores era una señal inequívoca de que la fabricación de la piedra filosofal iba mal. Y ahí hay una clave, un cambio en los colores. O sea, que empezaras con negro, bien, todo empieza uno con negro, nadie va a empezar con blanco. Si usted empieza con blanco, como se están disfrazando los espiritualistas de hoy en día, ahí no hay alquimia. Ahí no hay alquimia. Tú dices que muchos empiezan con blanco, comienzan con el blanco. En las artes marciales se utilizaba, tú lo explicaste en la conferencia de los arquetipos del rey, se comienza con el cinturón blanco para después dominar el negro. Pero hay que entender la filosofía de las artes marciales, porque van del blanco al negro. En la alquimia se va del negro al blanco. Sí. En las artes marciales el más poderoso es el cinturón negro. Pero tener el cinturón negro, tenerlo aquí es donde aquí está la energía vital, es donde está el poder en la mujer y el hombre. Si la mujer no tuviera el poder aquí no podría parir. Una mujer puede parir es porque puede tener su fuerza aquí, sí, sacar, sí. Aquí es donde está el poder, por eso ponen el cinturón ahí. El más poderoso es el negro porque quiere decir que ya domina la naturaleza oscura. Sí. Por eso la sotana de los curas es negra. Y por eso el hábito de todos los monjes es oscuro marrón u oscuro azafrán, indicando que es un trabajo fuerte aquí donde está la naturaleza, de aquí para abajo. Aquí está lo infernal, los clifos inferiores satánicos, aquí está. Todo eso lo explico ¿en qué? En la conferencia del Halloween, porque naranjo y negro y todo ese tipo de cosas. Pero no me saqué porque voy a explicar aquí una cosita que es importante. ¿Cómo? Que como dicen los indígenas, ese es tema de otra comisión. Lo que les digo es que debemos ir teniendo claro lo de los tres principios, porque pues vamos a seguir bajando. Mire, este es el esquema de la creación desde la alquimia. Saquen el papelito, lo deben tener ya imprimido los tres a la mano para que puedan entender lo que voy a explicar. Lo que les expliqué aquí. La creación, para poderse hacer, tuvo que hacer un proceso alquímico. Entonces, arriba, donde dice la luz divina, realmente, ahí hay un caos, el caos primordial. Si no hubiera un caos, no hubiera podido generar. ¿Y cómo surge la creación? Dice la ciencia. Hubo un caos. ¿De dónde sale un planeta? Un sol. De una supernova, que es un mierdero de energías. Un caos. Sí. Por eso no se puede negar esa primera etapa. Es como, les voy a explicar el camino que hace la creación, para que quede claro este punto y sigamos con lo demás. Los otros principios fundamentales. Pero hasta aquí queda claro esto. Por eso coge el esquema. Sí. Esa luz divina está representada por estos símbolos que les dejo la tarea, porque es un cuadrado, porque es un triángulo y porque es un círculo, pero es un caos. De ese caos salen los dos principios, que en esta otra también están. Sí, si usted lo mira, sí, aquí mire, masculino y femenino. Y si usted coge el otro que les envié de la cosmogonía china, está lo mismo, está el Tao. Sí, del Tao surge el yin y el yang, ahí está. Mercurio y azufre, que es lo mismo que masculino y femenino, hombre o mujer, o lo mismo que el oro y la plata. Está explicando cómo del caos, si no hay caos no puede salir estos dos principios. Cuando estos dos principios surgen, sale el tercero. Sí, aparece la sal. Entonces aparece el mercurio, la sal, los tres principios fundamentales de la alquimia, que dio origen a toda la creación. Este es el camino de cómo bajó la fuerza divina. Es lo mismo que explico en Cábala cuando hablo del rayo de la creación. Los que estuvieron en Cábala conmigo. ¿Cómo bajó? Sí, está el absoluto, sale el Padre sale el Hijo y el Hijo sale el Espíritu de vida.
Y como en la cosmogonía china aparece el Tao, aparece el Yin y el Yang, y la interacción de esos dos surge el Chi, Yin, Yang y Chi. Ahí está la Trimurti, lo mismo. No están hablando de nada diferente. Pero aquí lo estoy explicando a la luz de la alquimia, porque nos vamos a mover es en este lenguaje, no en el de Cábala. Pero recuerden lo que vimos en la introducción: sin Cábala y sin astrología no hay alquimia. Por eso yo a toda hora estoy asociando, porque sé que muchos de los que están en este curso, que oyen por internet, no han hecho el curso de Cábala, que son 100 clases que están en el curso, que están en el canal de la escuela. Lo mismo el de astrología, que son 98 clases que están ahí, porque es que por eso esto viene después. Entonces aparecen los 3 principios. Sí. Y entonces ahí se daría el 1 genera el 2, el 2 genera el 3 y el 3 es todo lo que existe. Y el 1 y el 3, el 1, 2 y 3 generan todo. Ajá. Lo que dice el taoísmo. Sí, es lo mismo. Solo que me gusta asociarlo porque yo soy sincrético, porque yo soy gnóstico. El gnóstico lo integra todo, no nos quedamos con un fragmento. Los taoístas solo se quedaron con la cosmogonía china, los hebreos solo se quedaron con la cábala y los alquimistas solo se quedaron con esto. Yo integro todo, pero es lo mismo, lo estamos entendiendo. Entonces ya con los 3 principios se da origen a los 4 elementos, el tema que trabajaremos la semana que viene. Bueno, los 4 elementos. Y la integración, y en la cosmogonía china aparecen los de Yin, Yang y Chi, surgen los 4 elementos. Pero tácitamente, por inducción, como cuando aparece un hombre y una mujer genera energía, el polo positivo y el polo negativo genera energía, entonces automáticamente surge un 5.º elemento. En la cosmogonía china y en el que les mandé aparece el 5.º elemento. Aquí aparecerá el 5.º elemento, la 5.ª esencia, el que descartaron, que es el éter. Sí. Para dar origen, estos darían origen a todo lo demás. Quiero que entiendan muy bien este esquema. Ese es el cómo bajó. Ahora, ¿qué es lo que nos toca? El que le toca hacer al alquimista. ¿Cuál es el que le toca hacer al alquimista? El de la transformación, ¿cierto? ¿Cómo bajo? Nos toca es ir desde el mierdero que hay abajo, el caos que hay abajo, que es lo que somos, como regreso. Ese es el otro camino. Entonces, así como el caos dio origen a los 3 principios, nosotros que somos el caos, que me tengo que transformar en el ser de luz, sí, tengo que ir a los 3 principios. El camino de regreso. Por eso yo tengo que coger los 3. Sin los 3 principios no puedo formar la materia prima. ¿Sí ven? Para luego los 3 principios dar origen a los 4 elementos. Mire que en el camino de regreso, siempre, el caos que soy yo, genero los 3 principios. Sal, azufre y mercurio, que es la materia prima. Y con esto doy origen a los 4 elementos. Para llegar a la totalidad, que era lo mismo pero en el otro sentido. Son los 2 caminos. El que nos toca a nosotros, mire que allá vimos que el caos primordial dio origen a los 3 principios para dar origen a los 4 elementos para que diera origen a todo. Aquí es, soy yo el caos que debo conseguir los 3 principios para conseguir la materia prima. Aquí es donde fracasan la mayoría de los alquimistas, en la materia prima. Porque estos 3 son principios, son enseñanzas, son metáforas. ¿Sí? Sí. Para hacer el trabajo con los 4 elementos y retornar. Ya eso no lo volveré a mostrar. Ahí queda bien enseñado, pues bien entregado. El que lo hagamos o no es tarea de nosotros. Sí. ¿Qué pregunta está ahí? Diego. Sí. Esta última no la has enviado al grupo, ¿cierto? Claro que sí, lo mandé la semana pasada o antepasada. La semana pasada esto se llenó. Sí, ahí está. Ayer mandé el que pensé que alcanzaba a hablar de este, que son los 4, ya vengo hablando de los 3 principios. Ya la próxima semana, que este la mandé ayer, ya hablamos de este con los 4 elementos.
Sí. Después de hablar de los 4 elementos, hablamos del quinto elemento, que es el éter. Sí. Para poder seguir en un orden. Pero Carlos, sí, yo lo envié la semana pasada. Verifique, si no me lo pides de nuevo y se lo envío. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya conocemos las 3 etapas, los 3 procesos. ¿Dónde entra el amarillo? ¿Por qué entra? Porque algunos no lo consideran, ¿sí? Entonces, después hablaremos de la sal, el mercurio, y tenemos que hablar de unos principios que tienen que el soporte de todo esto. Entonces vamos a dejar ahí. Seguimos ahí, paso a paso. Como es enredado, ahí se los estoy entregando lo más desmenuzado posible. Y aún así, mire que me devuelvo, lo repito, lo organizo para que... Guillermo, yo tengo una pregunta. Dígame. Ya esto como llevado a la práctica, aplicando esas 3 etapas, pasando por la parte oscura, es como cuando uno decide hacer una limpieza a nivel de salud, pues como de interna, del intestino, que se purga y cambia sus hábitos, que también tenemos que llevarlo como a la práctica. Es que la alquimia es todo eso. Entonces, como a través, cuando me purgo y limpio el cuerpo, cambio mis hábitos alimenticios, pero cambiar hábitos alimenticios no es una cosa muy fácil, ¿cierto? Ningún proceso de transmutación de estos es fácil. Lo fácil es vivir común y silvestre, como un animalito más. No se puede buscar, hoy es una nueva, de una forma natural, lo he hecho. Y de ahí, pues, como el proceso de la voluntad y la fuerza para poder hacer ese cambio. Ahí es donde, ahí es donde entra el fuego. El fuego es ese trabajo. ¿Qué es el fuego? El purificador. ¿Qué es el fuego? El fuego es ese. ¿El agua es qué? El fuego, el agua, el mercurio. Mire, llevado pues a un simple acto de la vida cotidiana como es una purga. El mercurio es qué? Todos esos ingredientes que necesitas para hacer la limpieza. Sí. ¿Y qué es el fuego? ¿Cuál es la sal? La sal es tu cuerpo, en donde vas a hacer, eso lo trabajaremos más adelante, pues lo que son los 3 principios más detalladamente. ¿Y qué es el fuego? ¿Y qué es el azufre? El fuego, que es todo el trabajo psicológico, la fuerza de voluntad, el que quema, el que talla, el esfuerzo que tenés que hacer, porque es el purificador. Mire, el que separa, el que purifica y el que conjunta. Y lo que pasa después de esa purificación, hay un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari. Y en ese libro, este es un abogado que tiene una vida pues normal de la vida moderna, y la vida lo lleva a los monjes tibetanos y hace ese proceso primero desde la salud, desde la voluntad, a tal punto que tiene una transformación en su parte física. Y cuando él regresa a su familia y lo ve, no lo reconoce, porque rejuvenece. O sea, es tanto ese proceso alquímico de transformación a través de la voluntad y de una toma de decisiones de su vida, que es un cambio que va de acá adentro, pero hay una transformación en su rostro. Ese es el proceso de la alquimia, y usted puede coger estos principios y ahí aplica. Y cuando no lo reconocen, no es solo físicamente, sino aún psicológicamente. El cambio es total. El cambio es total. Entonces, podemos decir entonces que la mente va a ser el fuego, o sea, esa parte psicológica. Es que después tenemos que coger y cómo vamos a aplicar esto como en el cuerpo con la alquimia sexual. Después lo tenemos que ver cómo es en la mente, qué es el mercurio en la mente, qué es el azufre ahí, cuál es la sal. Todo eso, todo esto mío, estos son los principios. Y esto ya aplica a cualquiera, hasta una simple depuración, hasta cambiar un vicio, un hábito que vos tenés. Sí. Todo eso, todos estos principios se llevan allá y el proceso es el mismo. Por eso está la raíz. Si no, no hay alquimia. Lo que pasa,
Los espiritualistas piden de ahora, no hay alquimia en los espirituales. Mire un profesor de yoga, mire una clase de yoga, eso no es alquimia. ¿Por qué? Porque todos empiezan de blanco, nadie te mete de lleno con tu limitación. Yo mismo ¿cuál es lo oscuro y el caos? Les digo, vea su viejera, vea su enfermedad, vea su conflicto. Eso es lo que le repito, yo de entrada te meto con lo negro. Pero no, empiece, relájese, paz, flote, mire a Dios, ese tipo de cosas entraron con lo blanco. Eso no hay alquimia ahí. ¿Sí ve? Bueno, dejamos ahí, sigue clase de yoga. Bueno, los 4 elementos. Y la integración, y en la cosmogonía china aparecen los de Yin, Yang y Qi, surgen los 4 elementos. Pero tácitamente, por inducción, como cuando aparece un hombre y una mujer genera energía, el polo positivo y el negativo genera energía, entonces automáticamente surge un 5.º elemento. En la cosmogonía china y en el que les mandé aparece el 5.º elemento. Aquí aparecerá el 5.º elemento, la 5ª esencia, el que descartaron, que es el éter. Sí. Para dar origen, estos darían origen a todo lo demás. Quiero que entiendan muy bien este esquema. Ese es el cómo bajó. Ahora, ¿qué es lo que nos toca? El que le toca hacer al alquimista. ¿Cuál es el que le toca hacer al alquimista? El de la transformación, ¿cierto? ¿Cómo bajó? Nos toca ir desde el mierdero que hay abajo, el caos que hay abajo, que es lo que somos, como regreso. Ese es el otro camino. Entonces, así como el caos dio origen a los 3 principios, nosotros que somos el caos, que me tengo que transformar en el ser de luz, sí, tengo que ir a los 3 principios. El camino de regreso. El camino de regreso. Por eso yo tengo que coger los 3. Sin los 3 principios no puedo formar la materia prima. ¿Sí ven? Para luego los 3 principios dar origen a los 4 elementos. Mira que en el camino de regreso, siempre, el caos que soy yo, genero los 3 principios. Sal, azufre y mercurio, que es la materia prima. Y con esto doy origen a los 4 elementos. Para llegar a la totalidad. Que era lo mismo, pero en el otro sentido. Son los 2 caminos. El que nos toca a nosotros, mire que allá vimos que el caos primordial dio origen a los 3 principios para dar origen a los 4 elementos para que diera origen a todo. Aquí es, soy yo el caos que debo conseguir los 3 principios para conseguir la materia prima. Aquí es donde fracasan la mayoría de los alquimistas, en la materia prima. Porque estos 3 son principios, son enseñanzas, son metáforas. ¿Sí? Sí. Para hacer el trabajo con los 4 elementos y retornar. Ya eso no lo volveré a mostrar. Ahí queda bien enseñado, pues bien entregado. El que lo hagamos o no es tarea de nosotros. Sí. ¿Qué pregunta está ahí? Diego, Sí. esta última no la has enviado al grupo, ¿cierto? Claro que sí, lo mandé la semana pasada o antepasada. La semana pasada esto se llenó. Sí, ahí está. Ayer mandé el que pensé que alcanzaba a hablar de que son los 4, ya vengo hablando de los 3 principios. Ya la próxima semana, que la mandé ayer, ya hablamos de con los 4 elementos. Sí, después de hablar de los 4 elementos, hablamos del 5.º elemento, que es el éter. Sí, para poder seguir en un orden. Pero Carlos, sí, yo lo envié la semana pasada. Verifique y si no me lo pides de nuevo y se lo envío. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya conocemos las 3 etapas, los 3 procesos. ¿Dónde entra el amarillo? ¿Por qué entra? Porque algunos no lo consideran. ¿Sí? Entonces, después hablaremos de la sal, el mercurio, y tenemos que hablar de unos principios que tienen que el soporte de todo esto. Entonces vamos a dejar ahí.
Seguimos ahí, paso a paso. Como es enredado, ahí se los estoy entregando lo más desmenuzado posible. Y aún así, mire que me devuelvo, lo repito, lo organizo para que... Guillermo, yo tengo una pregunta. Dígame. Ya esto como llevado a la práctica, aplicando esas 3 etapas, pasando por la parte oscura, es como cuando uno decide hacer una limpieza a nivel de salud, pues como de interna, del intestino que se purga y cambia sus hábitos, que también tenemos que llevarlo como a la práctica. Es que la alquimia es todo eso. Entonces, como a través, cuando me purgo y limpio el cuerpo, cambio mis hábitos alimenticios, pero cambiar hábitos alimenticios no es una cosa muy fácil, ¿cierto? Ningún proceso de transmutación de estos es fácil. Lo fácil es vivir como un silvestre, como un animalito más. Hoy se puede buscar, hoy es una nueva, de una forma natural, de lo hecho. Y de ahí, pues, como el proceso de la voluntad y la fuerza para poder hacer ese cambio. Ahí es donde, ahí es donde entra el fuego. El fuego es ese trabajo. ¿Qué es el fuego? El purificador. ¿Qué es el fuego? El fuego es ese. ¿El agua es qué? El fuego, el agua, el mercurio. Mire, llevado pues a un simple acto de la vida cotidiana como es una purga. El mercurio es qué? Todos esos ingredientes que necesitas para hacer la limpieza. Sí. ¿Y qué es el fuego? ¿Cuál es la sal? La sal es tu cuerpo, en donde vas a hacer, eso lo trabajaremos más adelante, pues lo que son los 3 principios más detalladamente. ¿Y qué es el fuego? ¿Y qué es el azufre? El fuego, que es todo el trabajo psicológico, la fuerza de voluntad, el que quema, el que talla, el esfuerzo que tenés que hacer porque es el purificador. Mire, el que separa, el que purifica y el que Y lo que pasa después de esa purificación, hay un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari. Y en ese libro, este es un abogado que tiene una vida pues normal de la vida moderna, y la vida lo lleva a los monjes tibetanos y hace ese proceso primero desde la salud, desde la voluntad, a tal punto que tiene una transformación en su parte física. Y cuando él regresa a su familia y lo ve, no lo reconoce, porque rejuvenece. O sea, es tanto ese proceso alquímico de transformación a través de la voluntad y de una toma de decisiones de su vida, que es un cambio que va de acá adentro, pero hay una transformación en su rostro. Ese es el proceso de la alquimia, y si usted puede coger estos principios y ahí aplica. Y cuando no lo reconocen, no es solo físicamente, sino aún psicológicamente. El cambio es total. El cambio es total. Entonces, podemos decir entonces que la mente va a ser el fuego, o sea, esa parte psicológica. Es que después tenemos que coger y cómo vamos a aplicar esto como en el cuerpo con la alquimia sexual. Después lo tenemos que ver cómo es en la mente, qué es el mercurio en la mente, qué es el azufre ahí, cuál es la sal. Todo eso, todo esto mío, estos son los principios. Y esto ya aplica a cualquiera, hasta una simple depuración, hasta cambiar un vicio, un hábito que vos tenés. Sí. Todo eso, todos estos principios se llevan allá y el proceso es el mismo. Por eso está la raíz. Si no, no hay alquimia. Lo que pasa, los espiritualistas piden de ahora, no hay alquimia en los espíritus. Mire un profesor de yoga, mire una clase de yoga, eso no es alquimia. ¿Por qué? Porque todos empiezan de blanco, nadie te mete de lleno con tu limitación. Yo mismo ¿cuál es lo oscuro y el caos? Les digo, vea su viejera, vea su enfermedad, vea su conflicto. Eso es lo que le repito, yo de entrada te meto con lo negro. Pero no, empieza, relájese, paz, flote, mire a Dios, ese tipo de cosas. Entraron con lo blanco, eso no hay alquimia ahí. ¿Sí ve? Bueno, dejamos ahí, sigue clase de yoga.